México ocupa el puesto 118 de 142 en el índice global de Estado de Derecho del World Justice Project. Ella es directora de la Red por la Rendición de Cuentas, Lourdes Morales. Muchísimas gracias. Buen día, Lourdes. Hola, ¿qué tal, Katy? Buen día, ¿cómo estás? Pues aquí viendo estas cifras que no son, desde luego, para presumir. 118 de 142. Empecemos porque nos cuente Lourdes, ¿qué mide el índice global de Estado de Derecho? ¿Qué aspectos toma en cuenta y qué significa esto para nuestro país, para los mexicanos? Sí, este índice pues pronto cumple 10 años ya que se realiza. Lo hace el World Justice Project, que es una organización de la sociedad civil conformada por especialistas, abogados, activistas, y que con una metodología pues muy robusta lo que hacen es efectivamente tener una comprensión amplia del Estado de Derecho. El Estado de Derecho no se reduce solamente al cumplimiento de la ley, implica el cumplimiento de la ley, pero esta es una noción más amplia que tiene que ver con distintos aspectos que garantizan pues un estándar de democracia. ¿Qué es lo que mide el World Justice Project desde el 2015, que fue la primera vez que sacó este índice? Bueno, mide, por ejemplo, los límites al poder gubernamental, los contrapesos, qué tan efectivos son estas posibilidades de limitar los excesos de poder, ya sea por parte del Ejecutivo, ya sea por parte del Legislativo, ya sea por parte del Judicial. Mide también la ausencia de corrupción. ¿Qué tanto podemos decir que se está en un ámbito de integridad? Mide gobierno abierto, qué tanto hay transparencia y participación de la sociedad civil. Mide el ejercicio de derechos fundamentales, donde por supuesto está la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de ejercer derechos políticos por vías no electorales. Mide el orden y la seguridad, el cumplimiento regulatorio, el acceso a la justicia civil y el acceso a la justicia penal. Estos son los factores que pueden modelar pues qué tanto estamos en un contexto de respeto o no al Estado de Derecho. Bueno, dicho esto, ¿cuál es el escenario en el 2024? Hay tres tendencias inquietantes a nivel mundial, en donde pues de esta muestra de 142 países, encontramos que el 57% de estos países han retrocedido en alguno de los aspectos en el Estado de Derecho, incluido México. Desde el 2006, pues sí se ve una recesión mundial que ha afectado al 77% de los países. Y pues lo que más preocupa es que los factores más vulnerados son los límites al poder gubernamental, también el acceso a la justicia y el control de la corrupción, la parte que es ausencia de corrupción. Hay cada vez más corrupción en todos estos países, claro que los puntajes son distintos. En el caso de México, ¿cómo está? Pues hay claroscuros, más oscuros que claros, en donde vemos que sí, está en el puesto 118, que comparativamente con otros años, pues descendió más en el Estado de Derecho, ¿no? ¿Cuáles son los factores más vulnerados? Pues obviamente está el acceso al sistema de justicia penal. No sabemos después de esta reforma, podemos anticipar algunas cosas, dado cómo se está haciendo, pero después de esta reforma muy probablemente todavía se vea más vulnerado. No tenemos 0.25 en un puntaje de 0 a 1. También tenemos el estancamiento en el sistema de justicia civil y bueno, en ausencia de corrupción tenemos la posición más baja de la historia de este índice, cuando ocupamos ahí el lugar 135 de los 142 países. Es decir, es muy interesante cómo este gobierno se empeña en decir que ha habido una mejora en el combate a la corrupción, porque se centra solamente en una dimensión de la corrupción, que es los sobornos en trámites y servicios, que es lo que hace la encuesta de INEGI, es la parte que mide, solo un aspecto de la corrupción. Hay un componente de percepción y un componente de hechos registrados de corrupción. Sin embargo, ya viendo una noción más amplia de corrupción, pues tenemos que México está apenas por encima de Venezuela, de Camerún, de Gabón, de Haití, de Camboya,
de Bolivia y de la República Democrática del Congo. Así estamos en combate a la corrupción, lo cual es sumamente preocupante. ¿Cuáles serían los posibles claros en esta medición? Es decir, ¿en dónde está bien posicionado México comparado con las otras con los otros desempeños? Pues en gobierno abierto, en donde tiene el lugar 47 de todos los países, con punto 57, aunque se deterioró si se compara con 2019, pues sí es donde tiene un desempeño donde no salió tan mal. Y la transición de poder conforme a la ley y la integridad de los procesos electorales, con punto 60, el único donde no estamos reprobados, en donde ocupa la posición 73. ¿Qué es lo inquietante? Que estos dos factores, que son donde supuestamente ha avanzado un poco más México, pues se encuentran ahorita en medio de una posible reforma, en donde desaparecerán al INAH, ya se anunció, y donde hay una reforma política también anunciada, que podría vulnerar pues lo poco que se ha avanzado en estos aspectos. Entonces sí, sumamente preocupante el escenario para México, donde al parecer pues el acceso a la justicia se antoja cada vez más complejo y donde pues no podemos decir que contamos con un Estado de Derecho. Cuando estamos hablando de esto, de este comparativo de respecto a cómo estamos con otros países, ¿qué país es el que en esta medición es el que sale mejor evaluado? De la región de América Latina, como siempre, Uruguay y Costa Rica son los que están mejor calificados. De los 32 países de América Latina, el primer lugar es Uruguay, el segundo Costa Rica, el tercero es Barbados, el cuarto es Chile. Y a nivel internacional, como siempre, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Suecia, Nueva Zelanda y los Países Bajos. O sea, países a los que no pudimos igualar tampoco, como Dinamarca en materia de salud, no los vamos a poder igualar. No fuimos Dinamarca, ¿no? No fuimos Dinamarca, tampoco vamos a poderlos igualar en materia de Estado de Derecho. Así es, entonces pues hay toda una agenda por desarrollar. A mí me parece que lejos de ver este índice como una crítica al sistema, debería de ser tomado como una información para la construcción de una agenda, en donde pues claramente apunta a cuáles son las prioridades a mejorar, claramente apunta a que sería un error dejar a la ciudadanía sin garantía de acceso a la información, sin transparencia, dado que esto se ha calificado relativamente bien, o por lo menos tendría que proponerse algo para que siga pudiéndose exigir el derecho a saber y el derecho a la privacidad. Entonces, sí. Perdón, y ya mencionaba Lourdes de los países que están pues muy bien posicionados en esta clasificación mundial, y estaba mencionando los de América Latina que están mejor, y los que están pero sí muy mal, además de que no andamos muy bien en México. ¿Cuáles son los otros países que estarían en América Latina con esta clasificación baja? Pues en el último lugar está Venezuela, en el penúltimo Haití, en el antepenúltimo Nicaragua, antes está Bolivia, y México está apenas arriba de los últimos lugares de la tabla, ¿no? No podemos decir que está, ni siquiera está a media tabla, ¿no? Están los últimos 5 lugares de la tabla, México, no, es desafortunadamente. Sí, y es que superar a Venezuela pues no es motivo tampoco de orgullo. Así es, no es muy alegre esa noticia que estemos por arriba de Nicaragua, que vive prácticamente en una dictadura, o que Venezuela, pues después de los esfuerzos que se habían hecho de avance democrático, porque hay que decirlo, democracia no es solo la realización de procesos electorales, democracia es una forma de vida, y esto lo que nos está mostrando es el deterioro de la calidad de vida en el país. Sí, porque además mencionaba Lourdes que todo lo que está dentro de todo lo que se califica, no solo está la corrupción, no solo está lo que se refiere a derecho o justicia, sino la libertad de asociación. Se está calificando también la participación ciudadana, que efectivamente no es únicamente cuando se llama a un proceso electoral, sino también que tanto como ciudadanos somos exigentes respecto de nuestros derechos y que tanto cumplimos con nuestras obligaciones. Así es, y la libertad de expresión. No olvidemos que México sigue siendo de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, con un récord bastante lamentable,
de periodistas asesinados, de periodistas amenazados, de periodistas que han tenido que pedir el mecanismo de protección por el simple hecho de informar a la sociedad, ¿no? Entonces sí, es sumamente preocupante esto que estamos viendo. Pero insisto, debemos de verlo como una agenda de propuestas y no solamente como, digamos, el testigo del horror, ¿no? Sí, no es una crítica, sino la oportunidad de ver en dónde, evaluar significa la posibilidad de corregir y de mejorar. Así es. Si tuviéramos representantes sensibles y dispuestos a mejorar la realidad del país. Así es. Gracias, Lourdes Morales, directora de la Red por la Rendición de Cuentas. ¿Cómo le podemos contactar y dónde podemos consultar este documento sobre el índice global? Y todos los análisis del World Justice están en la página del World Justice, www.worldjustice.org, en donde también hay una página interactiva, podrán hacer las comparaciones con las evaluaciones anteriores, pueden acceder a la metodología, pueden acceder a toda la información que requieran, además la pueden descargar en datos abiertos para quienes quieran trabajar con esta información. Y si me quieren contactar a mí, yo estoy en la Universidad de Guadalajara, la página del Instituto en el que laboro es www.rendiciondecuentas.org. Muchísimas gracias, Lourdes Morales, directora de la Red por la Rendición de Cuentas. Que tenga buen día. Igualmente, buen día. Gracias. Gracias.